En este episodio vamos a hablar sobre la culpa y la responsabilidad, que son dos conceptos que pueden parecerse mucho, pero tienen una diferencia importante en el análisis, así que ahora veremos cuál es. Y para arrancar me gustaría leer una frase que dice un personaje en un libro de Elena Ferrante, que dice así: lo cierto es que todo te parece que ya está hecho y no tienes ni un solo motivo para esforzarte. Solo te sientes culpable por lo que eres sin merecértelo. Y para arrancar te voy a preguntar, cuando uno se siente culpable de que le pase algo, de que siempre le pase lo mismo, por ejemplo, me siento culpable de que siempre la cago y siempre lo mismo y vuelvo a cagarla y vuelvo a cagarla. ¿Qué pasa con la culpa ahí? Porque está bien, me siento culpable de que hago esto. Y entonces, ¿qué se hace con esa culpa? Bueno, ya que hablábamos hace poco del loop, se puede entrar en un loop de culpa y más culpa, ¿no? Y como este personaje del que leíste, solo de haber nacido o en las condiciones que nació ya le da culpa y no puede hacer nada con eso. Entonces, la culpa es super yoica y el super yo empuja a lo peor. Es como más culpa alimenta más culpa y menos posibilidad de hacer algo con eso y más quedarse encerrado. Hace poco un paciente me decía: yo me estoy dando cuenta que muchas cosas no hice porque me culpaba de que me salía mal, que no hacía bien las cosas en inglés, que no hacía bien las cosas en la escuela, no hacía cosas en fútbol. Y después dice, y ahora que me doy cuenta me da más enojo. Entonces, momentito, ¿no? Fue un momento de decir, bueno, no, eso ya hiciste todo el tiempo. Entonces, si no, ese descubrimiento lo llevaba a, también hago las cosas mal y me voy a seguir culpando para siempre, ¿no? Y seguir en ese círculo de la autorrecriminación. Entonces ahí es necesario hacer un pasaje de la culpa a la responsabilidad. ¿Y cuál es esa diferencia entre la culpa y la responsabilidad? La diferencia entre la culpa y la responsabilidad es que la culpa va al super yo y al seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Y decir, bueno, y ahora que descubro esto, entonces, y más culpable todavía, ahora que lo descubrió y se da cuenta. No, es decir, me voy a hacer responsable, es hacerse cargo del propio goce. Yo busqué la diferencia en el diccionario, ¿no? La palabra culpa viene del latín culpa como falta, imputación, de ahí la frase mea culpa cuando se admite un error. El derecho romano hablaba de diferentes clases de culpa, ¿no? Culpa en la prestación de una obligación, culpa por omisión. Y la palabra de responsabilidad viene del latín responsum, que es una forma latina del verbo responder y que tiene que ver con la habilidad de responder. O sea, es decir, bueno, respondo por lo que hago. Me hago cargo de esto, me hago cargo de mi goce. Y en el caso de este paciente que estaba dando el ejemplo es, bueno, me hago cargo de que ahora, ya que lo estoy escuchando, me doy cuenta de que no quiero seguir en esa y quiero hacer algo distinto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿De qué manera estoy comprometida en esto y qué es lo que tengo que hacer? Que es hacerse responsable del propio goce, o sea, ver qué papel se está tomando en eso de lo que a uno le pasa. Sí, un goce que puede ser una satisfacción en el sufrimiento, volviendo a un episodio Sí, anterior, sí. que hablábamos de que un goce que no necesariamente nos gusta, sino algo que es un goce paradojal, ¿o no? Sí, un goce paradojal que es sufrir, ¿no? Que es un goce que no causa bienestar, ¿no? Que no causa felicidad, que no es en la vía de la armonía, sino que hay algo que se está satisfaciendo más allá de nosotros mismos, pero que insiste ahí una repetición. Por ejemplo, esto de la culpa, a veces es muy común que un paciente venga culpándose o culpando a otro. Ninguna de las dos posiciones o cualquiera de las dos posiciones debe ser conmovida para entrar en un análisis. Doy otro ejemplo, ¿no? Una mujer que decía, yo siempre espero que mi mamá entienda, esta vez espero que entienda, que no puede esperar de mí todo el tiempo. Entonces yo pienso, dale, date cuenta, recibime cuando voy, pero siempre es más de lo mismo, es increíble que siempre sea más de lo mismo. Y entonces, ¿no? La intervención fue, y no es más de lo mismo lo tuyo. Como que ella se responsabilice, no de querer cambiar a la mamá, que siempre más de lo mismo, y de seguir esperando y esperar otra mamá de la que tiene, sino de el más de lo mismo, de seguir esperando lo mismo. Y eso fue en ese punto, ¿no? Del trabajo, hubo otras intervenciones, pero la señalo porque ahí se recorta esto de, ella se dio cuenta, su propio goce de insistir en que el otro cambie. Entonces,
de eso, de culpar a la madre, tuvo que salir para responsabilizarse, bueno, de por qué no acepta que la madre es así, aunque le duela, aunque tenga muchas razones para que no quiera que sea así. Y bueno, seguir insistiendo en lo que le hace mal a ella, ¿no? Entonces, eso es responsabilizarse, es decir, ¿no? Y pasar a esta posición de, bueno, tengo que hacer otra cosa con esto. ¿Qué movimiento psíquico hay que hacer para poder hacerse cargo del propio goce? Bueno, el análisis lo que implica es justamente implicarse, es decir, hacerse responsable del propio goce. Es decir, en todo este desorden del mundo, ¿no? Que es el alma bella, es el que dice, ay, el mundo pasa esto, ay, qué tremendo lo que hace la gente, o los hombres son todos jodidos, o no hay alguien que valga la pena. Es decir, bueno, ¿qué parte tomo yo en todo esto? Y a veces, no solo participando, sino siendo hasta cómplice de algunas situaciones, generando que a uno siempre le pasen las mismas cosas, ¿no? Entonces, saber qué parte se tiene en eso, la complicidad ignorada, es importante para no ir en la búsqueda del mismo otro con el que siempre pasa lo mismo, o fabricar en el otro que uno tiene eso de que siempre se dé la misma escena, la misma situación por la que se sufra. Sí, inconscientemente llevar a que se dé esa escena. Claro, claro. Entonces es una posibilidad de responsabilizarse por ese goce. Cuando leías lo de Elena Ferrante, me acordé de un paciente que dice algo muy similar, en otra vía, ¿no? Porque tiene otra vida, pero dice, los padres que fueron muy pobres y tuvieron distintas orfandades, ¿no? Que les faltó mucho y se le murieron los padres también a sus padres. Entonces, él dice que se siente culpable por no tener la vida que ellos tuvieron. Entonces, que siempre que se quejaba, siempre le parecía que eran boludeces y que no tenía derecho a quejarse. Entonces, que no se escuchaban sus cosas porque lo que le había pasado a los padres siempre era peor. Entonces, era como dice él, sentite mal por tener padres, por tener casa, ¿no? Por no tener que sacrificarte, ¿no? Entonces, ¿qué hace él en esto de sentirse mal? Y entonces lo que hace es tener satisfacciones muy rápidas, muy inmediatas, que después lo dejan insatisfecho. Entonces, él se armaba una autoimposición de hacer todo lo contrario, de tener que sacrificarse como ellos, y quizás la salida para él fue responsabilizarse del propio goce en esto, ¿no? De tener que acompañar a sus padres, de tener que hacer lo mismo, de no poder tener, bueno, lo propio y sus temas, ¿no? Sí, pareciera como aparte, como que la culpa a veces paraliza, porque vos decís, bueno, me siento culpable por tener esto, tener lo otro, tener lo otro. Bueno, y entonces, bueno, no hago nada, no sé, ya lo tengo, ¿qué puedo hacer? En cambio, si vos justo con esa diferencia que hacías de responsables responder, es decir, bueno, ponele, me siento culpable de tener esto, sí, pero de alguna forma me hago responsable, ponele, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo? Bueno, voy a hacer una buena acción o voy a hacer esto o lo otro, como ver qué forma le das. Sí, sí. Porque si lo dejas en un me siento culpable porque tengo y tengo, sí, ¿qué vas a hacer? Sí, más culpa y más claro, aplastado más por la culpa, ¿no? Del super yo que siempre se es culpable, porque igual no va a ser como los padres. Y bueno, es asumir que no es los padres, que le tocó lo que le tocó otra historia, y bueno, ¿y por qué se siente culpable? Pero, sí. No, iba a decir que hay una indicación que nos da Freud, que es no desculpabilizar. No desculpabilizar igual lo entiendo en el sentido de, si un paciente dice, yo tengo la culpa de esto, no decirle, no, pero quédese tranquilo, usted no tiene la culpa. De hecho, Lacan situó un caso de otro analista que viene un paciente diciendo, yo escribí un libro pero lo plagié, lo robé, me siento culpable. Entonces el analista lo que hace de buena intención es leer todo el otro libro y leer el libro del paciente y decirle, no, pero usted no robó, no es plagiario. Bueno, y después de eso el paciente va y se come seso fresco, que es como comerse algo que hay en ¿no? De la cabeza del otro, que fue un acting. Es decir, y lo que Lacan marca fue una intervención equivocada, porque si él dice que robó, hay que escuchar de qué robo está hablando, ¿no? Entonces, no desculpabilizar es decir, si lo está diciendo, por algo lo está diciendo, pero vayamos en ese camino para ver qué está diciendo. Volver al concepto que hablamos en el otro episodio de la segunda lectura. Tal vez ahí se está haciendo una segunda lectura de otra cosa, ¿o no?
Bueno, en todo caso, no desestimar lo que dice el paciente y no decirle, no es eso, quédate tranquilo. Si lo dice, por algo lo dice. Quizás dice, tengo culpa, tengo miedo de tener un bebé y que me dé un impulso de tirarlo por la ventana. Y uno no le va a decir, ¿no? Porque hay pacientes que vienen con pensamientos obsesivos así, y que quizás son pensamientos obsesivos que también tienen una serie de autorreproches y culpas. Y la intervención no es decirle, quédate tranquilo que no lo vas a hacer, porque esos pensamientos vuelven y vuelven y vuelven. En todo caso, habrá que ir al origen de esa culpabilidad, con qué se entrama, con qué deseos de muerte hubo, que quizás no fue matar a nadie, ¿no? Pero que deseó que el hermanito se muera o desaparezca de su vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué va a conducir? Pero la vía no es desculpabilizar, sino responsabilizar. Decir, en esto que decís, estás diciendo algo, lo vamos a escuchar. Y uno, ¿en qué momento pasa a ser responsable de su goce? Es decir, cuando yo no me doy cuenta de que lo que estoy teniendo es un goce, una satisfacción en ese sufrimiento. Bueno, no puedo hacerme responsable de algo que no sé qué me está pasando, pero una vez que me doy cuenta, ¿ahí ya soy responsable? Digo, ya hay un punto que ya no podés no saber lo que ya sabés. Entonces yo digo, yo sé que esto está siendo así, que es un goce mío, y ahora no me queda otra que hacerme cargo, ¿o no? Bueno, quizás un análisis se enfrenta a eso, pero te diría que pienso que la posición ética a tomar es cada uno es responsable de su propio goce. Porque a veces hay pacientes que dicen, no, y mi mamá me da mucha bronca lo que hace porque siempre me estropea los buenos momentos. Pero bueno, yo sé que ella es alcohólica y el alcoholismo es una enfermedad, entonces no la puedo culpar, ¿no? Entonces se culpa a sí mismo por culpar a la madre que está enferma y ella no la entiende. Entonces, ahí hay un malentendido, porque la madre es responsable de ese goce también. Entonces, ¿de qué manera hace ella con que está enferma, pero a la vez, ¿no? Si la puede culpar o no? Bueno, ver qué le pasa a ella con eso, pero no desresponsabilizar tampoco al otro. Sí, eso me lleva a otra pregunta, que es, ¿cuáles son los límites de la responsabilidad? Porque me hace pensar en un caso muy típico de, por ejemplo, no sé, alguien es un poco violento y agarran y dicen, no, lo que pasa que pobre, él cuando era chico sus padres lo re maltrataban y tenía una situación súper violenta en la familia, entonces él no podía haber salido de una mejor forma, de hecho salió bastante bien, y es como que en algún punto le está sacando la responsabilidad. Entonces, no es lo mismo alguien que nació en cierto contexto, le dieron cierta vida que otra persona. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Cuáles son los límites? Yo entiendo que hay responsabilidad en ese punto, porque leer algunas coordenadas subjetivas que hacen entender algo de quién somos no nos justifica en lo que hacemos y no nos justifican los malos actos y no nos justifica ser canallas, a golpear al otro, a abusar, a avanzar sobre el otro. Entonces, recuerdo el caso que trabajé con alumnos de un analista que en un momento decide dar por terminado un análisis donde un sujeto perverso, ¿no?, puede ubicar de dónde vienen sus condiciones de goce, donde maltrata, humilla, ¿no?, y hace un trato al otro terrible, ¿no?, donde angustia al otro hasta extremos insoportables, pero en vez de responsabilizarse, decir esto no lo quiero hacer más, todo el saber que le da el análisis lo usa para seguir haciéndolo. Bueno, entonces el analista dice, a esto no consiento, este tratamiento se termina acá, ¿no? Porque después de dar la oportunidad a que con eso diga, me hago responsable de este goce para este goce malo, ¿no? No seguir en esto, él decide seguir y usa la herramienta analítica para seguir haciéndolo. Bueno, como analista sería una falla ética consentir a eso, ¿no? Entonces, el que se hace responsable de su goce, muchas veces el goce al que hace mal es a la misma persona, ¿no? Y ahí, porque en este caso se trataba de un perverso que maltrataba al otro. Pero en muchos casos, los neuróticos, un goce con el que se hace mal a sí mismo, eligiendo, por ejemplo, siempre a personas que lo estafan en un negocio, o eligiendo siempre a parejas que lo tratan mal. Bueno, habrá que ir dándole las distintas vueltas a eso, donde el goce insiste, donde está la repetición, donde hay una satisfacción pulsional ahí, para responsabilizarse de eso. Sí.
¿no? Porque muchas veces está la culpa en estas personas. No, no lo voy a dejar porque se sintió culpable. Pienso que a veces puede ser más fácil no querer saber de ese goce y decir, como quedarse en el lugar, por ejemplo, de, no sé, siempre la cago o siempre me sale todo mal. Es más fácil quedarse en ese lugar porque lo que decía, te deja como paralizado, no tenés que hacer nada, es simplemente seguir con eso que ya conoces y con eso que ya sabes hacer. Con ser el fracasado, ponele. En cambio, decir, bueno, me hago cargo de que yo soy la persona que se está poniendo en el lugar de fracasado y voy a hacer algo al respecto, implica un movimiento, implica, bueno, pasar de la culpa a la responsabilidad. Y no todos quieren hacer ese movimiento ni están dispuestos a saber y a hacerse cargo. Claro, por ejemplo, cuando hablabas me acordaba, ¿no? Y hablábamos del maltrato, que muchas mujeres sienten culpa cuando van a dejar a un hombre que las maltrata porque dicen, no, pero él se sintió culpable y me pidió perdón. Pero es un loop de culpabilidad, arrepentimiento y vuelta a hacer lo mismo, porque esa culpabilidad no condujo a la responsabilidad, porque la responsabilidad es responder por eso, que quiere decir hacer algo, no sentirse culpable, autoflagelarse para después volver a lo mismo, ¿no? Entonces, sería no esta caricatura que a veces se hace de la religión, ¿no? En una película que justo vi que Belfast, que la vi, que la están dando ahora, que el chico decía, bueno, es fácil ser católico, era un chico protestante, porque vas, haces un montón de cosas y después rezás y después listo, y tenés, ¿no?, carta abierta para volver a transgredir. Entonces, pareciera, ¿no?, que esto podría ser una manera de habilitar a no hacerse responsable. Entonces, el análisis lo que convoca es a la responsabilidad, que es verdad que no se elige todo, que hay cartas que a uno le tocaron, que a veces son cartas difíciles, pero después está cómo se juegan esas cartas. Y en eso cada uno tiene la posibilidad de ir jugando y el análisis da una nueva posibilidad de revisar una relectura y de cómo se quieren jugar las cartas en ese momento. Entonces, el hombre, la mujer, el humano, tiene la posibilidad de elegir. Y puede elegir incluso sentir culpa, ¿no? O puede elegir hacer otra cosa, hacerse responsable y ver qué hace con ese goce que le está haciendo mal, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta más de, bueno, volviendo a lo de los límites de la responsabilidad. Sí. Estaba pensando en las personas que están deprimidas. Se dice mucho que esas personas no eligen estar deprimidas, que están mal y ojalá fuera algo consciente que pudieran elegir salir de esa situación y si pudieran lo harían. Pero bueno, muchas veces se justifican los tratos que pueda llegar a tener una persona que está deprimida, por ejemplo, simplemente porque está deprimida. Entonces, por ejemplo, alguien te habla mal o te trata mal o lo que sea y decís, sí, bueno, pero porque está enfermo, ponele, y se lo pone en ese lugar de enfermo igual a incapaz. Bueno, todos estamos un poco enfermos del lenguaje, ya vamos a hablar un poco de esto en otro capítulo. Todos somos locos, todos somos delirantes, todos tenemos que hacer con la enfermedad, ¿no?, entre comillas, de la palabra. Entonces, cada uno tiene que hacer con eso. Eso no justifica a nadie de la responsabilidad. Es verdad que hay responsabilidades y responsabilidades. No se puede responsabilizar a un niño, por ejemplo, cuando no pudo dar respuesta a la altura de un adulto en un momento donde era niño y no podía responder. Pero sí el adulto responsabilizarse y no quedar como la víctima, ¿no?, de lo que le pasa. Que es verdad que le pueden haber pasado cosas difíciles, cada uno tuvo sus traumas en la vida, algunos peores que otros, algunos más duros, más difíciles, pero bueno, estar en una posición de víctima es una posición de goce que puede traer sufrimiento, pero es una posición de no responsabilizarse. Me pasa esto porque tengo tal enfermedad, ¿no? Y la enfermedad psíquica, bueno, no es un cáncer, no es la genética, es algo donde hay una insondable decisión del ser, donde hay un determinismo, pero también hay una elección, y esa elección hay que jugarla, y en esa elección también ubicamos la posibilidad de responsabilizarse y hacer algo con eso, porque también nos abre la puerta a poder hacer algo distinto.